distinta índole. Pero lo más fácil es bien atrás, bien atrás. Y vamos a encontrar en las raíces griegas una acepción de práctica que creo que nos va a venir realmente bien para esto que vamos a compartir hoy. Los griegos diferencian entre la vida teórica, una vida básicamente caracterizada por la contemplación, de la vida práctica, que es una vida caracterizada por el buen obrar. Y estos dos componentes de considerar que hay una vida teórica y que hay una vida práctica, y que ambas vidas se refieren a formas de articulación de la actividad humana, ponen a las dos, la vida teórica y la vida práctica, en un mismo nivel. Y esto empieza a ser interesante a la hora de pensar qué es la práctica, porque supone pensar que la práctica no es menos que la teoría y que la teoría no es más que la práctica. Cosa que habitualmente circula, por lo menos por los pasillos de nuestras instituciones, ¿no? Solemos escuchar con mucha facilidad que la práctica es la aplicación de la teoría, un latiguillo bastante presentado por la propia voz nuestra de profes. Solemos escuchar que la práctica es iluminada por la teoría o regulada por la teoría, o solemos decir que la práctica es aquello que no es la teoría. Digo, bueno, en cualquiera de los casos, en esos tres casos, en negar la existencia de la práctica como tal, porque es aplicación, porque es la no teoría, o porque requiere iluminación por parte de ella, la práctica ocupa un lugar de subordinación respecto a la teoría. Sin embargo, este modo de verlo en los griegos, de concebir a teoría y la práctica como la articulación de dos formas de la actividad humana, las pone, diría yo, en igualdad de condiciones. Respecto a la práctica, para los griegos hay una noble distinción entre dos formas posibles de obrar. Y allí hay en el obrar una síntesis en una sola palabra de a qué cosa nos referimos cuando nos referimos a la práctica. Se trata de un intervenir, de un obrar. Para los griegos hay una diferencia entre la intervención técnica, que en todo caso es una intervención más regulada por fuera de los sujetos, que se rige por algún tipo de reglas, y esas reglas no son puestas por los propios sujetos y por lo tanto no pueden cuestionar esas reglas, distinta de lo que podríamos llamar la intervención moral, o tal como lo toma el propio Paulo Freire, la praxis. En este caso, la praxis refiere a un obrar que produce un bien a alguien. O sea, la praxis sería algo así como una acción moralmente buena, una acción comprometida, una acción ética. Y esto es lo más hermoso de la definición, porque entonces nos está diciendo que la práctica es una intervención en el mundo, pero no cualquier tipo de intervención, no una intervención técnica, sino una intervención que produce un bien, una intervención moralmente buena, una intervención ética. Eso significa que, como intervención, la práctica es una acción dirigida y es, en todo caso, un hacer en el mundo y un hacer con el mundo, y en todo caso un hacer en el mundo con los otros y las otras. Pero insisto, no es cualquier tipo de acción. Para los griegos es una acción moralmente buena, es decir, es una acción que requiere un compromiso ético. El problema es que no siempre somos conscientes del direccionamiento que damos a nuestras acciones. Esto es, en ocasiones queremos intervenir en el mundo con los otros y las otras, con acciones moralmente buenas, pero no siempre la reflexión necesaria para direccionar la acción nos permite el tiempo suficiente para que esa reflexión nos haga actuar con sentido ético. Porque, bueno, piensen en la enseñanza, sencillamente, ¿no? Cuando enseñamos estamos en un mundo de espontaneísmo, en el mundo de la inmediatez, y la reflexión es a la vez que se hace, o la reflexión es a la vez que se habla,
La reflexión es a la vez que se actúa. Y esa no es una reflexión pausada, pensada, sino es un pensar en el sentido más común del término. Es casi raciocinio, pero estaría medio lejos de ser concebida como una reflexión sobre la práctica. Entonces pasa que en buena parte de nuestras acciones y de nuestras intervenciones de enseñanza en el mundo con los otros y las otras, en el mundo de las aulas, operamos, diría Bourdieu, con el sentido común. Y sin darnos cuenta, de algún modo, intervenimos en ese mundo desde la lógica del sentido común más que desde la lógica de las intervenciones moralmente buenas. Lo que hace el sentido común es invisibilizar algunas de las razones por las cuales tomamos decisiones cuando intervenimos en el mundo. Y esto no es menor. Invisibiliza las razones por las cuales tomamos decisiones, de modo que sucede que en ocasiones decidimos algo así como sin ser suficientemente conscientes de por qué decidimos lo que decidimos. Este señor, allá por el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, presenta un esquema analítico que me resulta interesante para explicar el juego de la reflexión sobre la práctica a partir de el juego entre estas tres componentes que Bourdieu en su esquema de análisis presenta como fundamentales. El hábitus, el capital y el campo. Bueno, no vamos a dar una clase acá, pero necesito en 2 minutos solo acotar este esquema como para, desde el esquema, hacer algún análisis de qué pasa con nuestras intervenciones en el mundo de las aulas. Dice Bourdieu que los hábitos o el hábitus, a veces usa el singular, a veces usa el plural en distintos textos donde refiere